Les saluda Miguel Sánchez, estudiante de Arquitectura de la sede de Puerto Ordaz, y le vengo a exponer sobre el acero. Primero vámonos a la historia del acero. Antes de hablar del acero, debemos referirnos a la edad de hierro, que tuvimos un comienzo en el año 1200 a.C. aproximadamente. Este periodo se caracteriza por el descubrimiento de este metal y la creación de herramientas a partir de este. En este periodo es considerado el último periodo metalúrgico de la prehistoria, siendo el sucesor de la edad de cobre y la edad de bronce. La edad de hierro se divide en dos etapas, siendo la segunda la más importante. En esta fase se descubre cómo extraer el hierro, descubriendo el hierro forjado, y de ahí fabricaron varios instrumentos que le permitieron muchos beneficios, al igual las construcciones de edificaciones. Luego, años más tarde, el hombre descubrió la aleación de hierro y carbono, que reveló el acero. Este material nuevo se convirtió en el preferido para elaborar armaduras y armas, pero no era fácil de fabricar y se conseguía en pocas cantidades. Y no fue hasta el año 1855 cuando el ingeniero Henry Bessemer revolucionó la fabricación de este metal, desarrollando una forma eficaz de utilizar el oxígeno para reducir el contenido de carbono en el hierro, con un convertidor que facilitó mucho la obtención del hierro. Con este convertidor se consiguió producir grandes cantidades de acero. Desde ese momento se pudo utilizar para muchas más cosas, y cuando fue la construcción empezó a beneficiarse de este material y nace la era moderna del acero. Proceso para obtener el acero. El proceso de producción del acero consta de dos partes principales. El primer lugar se funde el mineral de hierro, y junto con coque, piedra, caliza y carbón, con el objetivo de obtener hierro fundido y moldearlo. De este proceso resulta el material intermedio llamado arrabio, que presenta un alto porcentaje de carbono e impurezas como azufre o fósforo. Tras ello se procede a la aceleración con el objetivo de reducir el contenido en carbono e impurezas y añadir diferentes ferroaleaciones en funciones del tipo de acero que se desea obtener. A modo de resumen, el proceso productivo del acero abarca tres fases principales. La primera fase es la fundición. A partir del mineral del hierro se elabora el hierro primario, ya sea como hierro esponja a través del método de reducción directa o como arrabio con el uso de un alto horno. Segundo, aceración. El hierro primario obtenido en la etapa de la fundición se procesa y se transforma en acero líquido. El carbono o aleado, mediante la colada continua, se obtienen los productos semi-terminados. Tercera, laminación. Los productos semi-terminados se procesan y se transforman en una gran variedad de productos de acero a través de su laminación en caliente. Por tanto, de esta industria y de su proceso de transformación se puede obtener tanto como productos terminados como semi-terminados, que están utilizados en otros procesos de transformación posteriores. Planta a nivel de acerías. Son muchas las plantas a nivel mundial, pero les mencionaré unas de las más importantes. Siderúrgica Arcelor en el país Luxemburgo. Siderúrgica Nippon Steel en Japón. Siderúrgica Shanghai Baosteel en China. Siderúrgica Nucor en Estados Unidos. Siderúrgica Techin en Argentina. Siderúrgica Usiminas en Brasil, y en nuestro país Venezuela, la siderúrgica del Orinoco llamada Sidor.
El acero lo podemos definir que es una aleación combinada o mezcla a nivel atómico de dos o más elementos sólidos y que se posee propiedades metálicas compuestas de hierro y a una pequeña cantidad de carbono y otros elementos en menor proporción, como el silicio, magnesio, cromo, entre otros. Propiedades del acero. El acero se le destaca ciertas propiedades y entre las más importantes son la ductibilidad, que se refiere a la capacidad del acero para deformarse al soportar esfuerzos de tracción, estiramiento sin llegar a la rotura, permitiendo hacer alambres e hilos de acero, facilitando su deformación en caliente mediante forjado, laminado o extrusión. La dureza se define como la propiedad del acero al oponerse a la penetración de otro material. La resistencia se refiere a la capacidad del acero para resistir esfuerzos de tracción, estiramiento, compresión, torsión y flexión. La maleabilidad es la capacidad que presenta el acero al soportar la deformación sin romperse al ser sometido a un esfuerzo de compresión. Y por último, la tenacidad se refiere a que posee una buena ductibilidad y resistencia al mismo tiempo, soportando fuerzas bruscas sin romperse. Las impurezas del acero. Se denomina impurezas a todos los elementos indeseables en la composición de los aceros. Se procura eliminarlas o reducir su contenido debido a que son perjudiciales para las propiedades de aleación. En los casos en los que hay que eliminarlas resulte imposible o sea demasiado costoso, se admite su presencia en cantidades mínimas. Entre estas encontramos el azufre y el fósforo. Ventajas del acero. La conducción es más rápida y económica. Tiene una gran resistencia en general a movimientos, desastres y malformaciones. Tiene estabilidad en cuanto a fuerza y peso y una maleabilidad, es decir, se pueden realizar diversos modelos y estructuras. Desventajas del acero. El mantenimiento es costoso ya que el material es sensible a la corrosión y se debe pintar regularmente. La exposición a temperaturas elevadas acelera la pérdida de la fuerza de la estructura y son sensibles a cualquier torcedura o movimiento. Producción del acero. Enumerar los objetos hechos con acero sería una tarea difícil, pero mencionamos las más comunes. Las placas de acero que ayudan a la creación de edificios, construcción de barcos y maquinarias y puentes. De igual manera, existen objetos más cotidianos de hecho con acero, pueden ser tornillos, clavos, llaves, etc., que son utilizados tanto en el hogar como en la industria de la construcción. Otros objetos hechos con acero son los utensilios de comida, los tenedores, cucharas y cuchillos. También podemos encontrar el acero en los automóviles o en cualquier otro transporte que utilicemos. Tipos de acero. Existen una gran variedad de tipos de acero. Les mencionaré uno de los más usados e importantes. Tenemos el acero al carbono. Se deriva de la aleación entre hierro y carbón. Al variar el porcentaje de carbón, es posible producir aceros con diferentes cualidades. En general, más alto es el porcentaje de carbón, más tenaz y rígido será el acero, como por ejemplo el acero con contenido medio de carbón, es altamente tenaz, motivo por el cual se usa para fabricar puentes o partes estructurales altas para soportar enormes cargas. Acero inoxidable. Lo que diferencia de los demás es su brillo y resistencia a la corrosión. Se denomina acero inoxidable a cualquier tipo de acero cuyo peso contenga como mínimo 10.50% de cromo, pero no más del 1.20% de carbono, con cualquier otro elemento de aleación o sin él. Contiene cromo, níquel y otros elementos de aleación a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y gases. Aleado. El acero aleado es aquel que se fabrica con un pequeño porcentaje de uno o más materiales aparte del hierro.
Aquellos metales agregados a la aleación tienen la capacidad de cambiar las propiedades del acero. Por ejemplo, el acero fabricado con hierro, cromo y níquel da como resultado acero inoxidable. Cuando a esta aleación se le agrega aluminio, el resultado es más maleable y uniforme en apariencia. Cuando las aleaciones de acero se le agrega manganeso, pueden lograr fuerza y dureza excepcional. Acero de herramienta. El acero de herramientas es altamente duradero, resistente a la temperatura y con una dureza bastante alta. Contiene tungsteno, molibdeno, cobalto y vanadio, que es el que utiliza para fabricar las brocas de los taladros. Acero galvanizado. El acero galvanizado nace del acero al carbón que es sometido al proceso de galvanización para incrementar su vida útil. Hay distintas técnicas para elaborar el acero galvanizado. Las principales se dividen en galvanización en frío, galvanización en caliente, galvanización por pistola, galvanización por laminación y galvanizado electrolítico. Gracias.